Bueno, nos encontramos con Félix Pilay, Manavita de nacimiento y quien acaba de escribir Bajo las ruinas del aire. Quería primero preguntarte, Félix, ¿cómo cambias? Porque siempre se te ha conocido como un economista, analista económico que ha escrito incluso libros sobre este tema de la economía. ¿Cómo cambia Félix Pilay a ser ahora un escritor de literatura? Cuenta. Hola, Patti, gracias. Bueno, sí, efectivamente, 36 años de mi vida lo he dedicado al análisis económico y político. Eh, Efectivamente, he publicado algunos libros y, he publicado, estaba haciendo un cómputo de los artículos que he publicado en periódicos y he publicado 780 artículos en diferentes periódicos en lo que va de mi vida. Y bueno, artículos científicos también, he publicado 23 artículos científicos, he publicado cuatro capítulos de libro en diferentes libros. Por ejemplo, tengo uno de Francia, otro libro de España, otro libro de Argentina y otro de Ecuador. De tal manera que siempre efectivamente he sido un analista económico y político. Pero aquí hay una parte de mi vida que casi nadie conoce. Yo comencé siendo proclamador. Yo proclamaba a la reina, luego fui declamador, escribía mis versos y declamaba. Y una vez, cuando era muy joven, obviamente, yo tuve la intención de publicar un libro de poesía, pero no funcionó, algo pasó y lamentablemente el libro de poesía nunca salió. Pero tienes los versos. Sí, yo todavía. Y siempre, por ejemplo, mi esposa siempre recuerda que una vez le hice un acróstico y ella lo tiene guardado y tenemos planes de enmarcarlo y en los próximos días. Pero efectivamente eso era antes, luego cuando empecé a estudiar economía, y a partir de ahí pues he sido analista económico y político. La historia Bajo la ruina del alma es una historia vivida. Yo la viví de cerca. Yo estuve en el momento del terremoto, estuve en Manabí. Una hora después salí a recorrer la ciudad para identificar qué es lo que había pasado y me encontré en un lugar, en un edificio que antes era un edificio de 4 pisos. En la parte de abajo había una farmacia, ahí trabajaba Ligia Magdalena. Y cuando llegué, en realidad era un caos. Todo el mundo gritaba pidiendo auxilio por sus familiares que estaban ahí. Y me mantuve más o menos 4 horas en este lugar. Luego, al siguiente día, regresé al mismo lugar y de tal manera que yo vi el momento que Ligia Magdalena la sacaron, la rescataron. Pero en ese momento también tú me confesaste, y ahora quiero que lo digas frente a las cámaras, me confesaste que fuiste también una persona que pudo cambiar esa historia, porque en un momento los señores rescatistas ya se iban, pero no habían todavía sacado a Ligia Magdalena. Cuéntanos esa parte, Mira, ¿qué esta pasó? es una parte interesante porque yo llegué al siguiente día, a las 12 del día. Y en ese momento era sumamente acalorado, la gente gritaba, porque hay una cuestión. Más o menos en Puerto Viejo se cayeron cerca de 50 edificios. Y obviamente no había rescatistas para todos los edificios. En ese momento los rescatistas se iban hacia otro lugar y dijeron que ya no había que hacer nada ahí porque ya habían sacado a todos los que estaban ahí. Y, y en ese momento iban a ingresar ya una máquina gigantesca para hacer el movimiento de los escombros. Los hijos de Ligia Magdalena clamaban, pedían que por favor no se permita que entre la máquina y que no abandonen el rescate. Un hermano de Ligia Magdalena también pedía y suplicaba. Y ante esta situación, ante este cuadro tan doloroso, se me ocurrió acercarme a las personas, a los rescatistas, y decirle, mire, la señora de los que hablan los chicos, la señora Ligia Magdalena, está viva.
Yo la conozco, ella me llamó para decirme que está viva, que no la abandonen, pero lamentablemente se le acabó la batería del celular. Pero no era cierto. Y los señores de Rescatista me creyeron. No era cierto. Yo creo que fue una mentira piadosa. Algo habría que hacer. No era posible quedarse callado ante semejante situación. Es por eso mi intervención. Pero y luego se pudo llegar y ya no fue la remoción, sino que se llegó por un lado. Sí. En ese momento también otra persona que andaba mirando qué es lo que pasaba, al ver este cuadro doloroso, también decide entrar a rescatar. Y él es él el que pone la estrategia, porque los bomberos estaban abriendo la losa, es decir, abriendo hueco en la losa para poder penetrar. Él le dijo, si ustedes hacen eso, no vamos a llegar a tiempo. Y eso lo relato en mi libro. Entonces él abre una estrategia y como en donde cayó el edificio, al lado quedó otro de pie. Y por ahí él le dijo, por aquí tenemos que entrar. Si entramos por aquí podemos llegar a tiempo. Pero a pesar de eso, se demoraron 4 horas para llegar en el lugar que se encontraba Ligia Magdalena y pudieron rescatarla. Y el rescate fue terrible porque ellos abrieron así y empezaron a alarla de las manos, pero no podían sacarla porque Ligia Magdalena, como lo relato en mi libro, cuando ella cae, en el momento que el fuerte golpe del terremoto, ella donde cae, en sus dedos le cae una viga gigantesca en su pie, en sus dedos, cosa que la mantuvo durante todo ese tiempo ahí. Y claro, no podían sacarla alándola hacia arriba. Y fue tan complicado porque el espacio era tan pequeño y tuvieron que penetrar los bomberos y los rescatistas para poderla sacar de abajo y para poderla liberar de sus dedos. Esos dedos obviamente después fueron amputados. 4 horas y pico les tocó hacer esto al final. Es sin duda una historia de mucha valentía, de heroísmo y de no perder la esperanza. Ahí es cuando también tú te inspiras y escribes la historia. Sí, después de reunirme con Ligia Magdalena, después de haber vivido todo esto, yo no podía estar tranquilo si no se publicaba algo sobre él, porque la prensa dijo muchas cosas, por ahí hay algunos videos, pero no se dijo lo que tenía que decirse. Y es por eso que cuando conversé con Ligia Magdalena y posteriormente logré empezar a escribir el libro, lo hice porque yo vi en Ligia Magdalena que podía ser un referente, porque lo que le pasó a Ligia Magdalena fue del terremoto. Pero también hay que pensar de cuánta gente en el mundo todos los días se queda atrapado por una bomba que cae sobre su edificio, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Gaza, lo que ha pasado en Ucrania y con Rusia. Toda esta gente puede imaginarse cuánta gente se quedará atrapada y que nunca puede ver la luz. Y cuánta gente permanecerá viva luchando por sobrevivir, pero finalmente posiblemente muere. Ligia Magdalena pudo salir y pudo contar la historia y pudimos escribir este libro que ahora lo presentamos a la ciudadanía del Ecuador y del mundo. Muy bien, pero te demoraste muchos años, casi 9 años. ¿Por qué? Bueno, como tú sabes, lo analizábamos, yo soy analista económico y político, pero sentía esa necesidad de escribirlo. Cuando me reuní con Ligia Magdalena, yo le dije, mire, 4 meses después, yo le dije, mire, yo tengo la intención de escribir su historia, de escribir una novela. Y ella me dijo, hay 2 personas también que quieren escribir la novela. Y eso fue como un balde de agua fría para mí. Porque yo dije, bueno, si hay 2 personas que quieren escribir, que mejor lo escriban ellos, posiblemente la novela quedará mejor. Me olvidé del asunto, pero pasaron 8 años y no se publicaba la novela. Entonces yo tengo por costumbre, cada fin de año, los 31 de diciembre, yo me fijo meta para el siguiente año, qué es lo que voy a hacer. Y entre ellos me fijé la meta de escribir la novela. Como no se había escrito, entonces yo dije, voy a escribirla. Y empezamos a trabajar. Y es por eso que empezamos desde enero del 2024, empezamos a escribir la novela, a trabajar, a investigar, a profundizar el tema. Y finalmente estuvo ya publicada, lista, justo el día que cumplió 9 meses el desastre, el terremoto.
y ese día fue presentado. 9 años. 9 años, perdón. 9 años del terremoto. Pero también veo que tú te interesaste por la situación económica de Ligia Magdalena. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado con ella y cómo este libro le puede ayudar? Mira, Ligia Magdalena, ella trabajaba en una farmacia. Trabajaba junto a un compañero que los dos quedaron atrapados. Este compañero lamentablemente murió 5 horas después y Ligia Magdalena fue rescatada 21 horas, 35 minutos después. Ligia Magdalena, 4 meses después, ella nuevamente fue a trabajar en el lugar donde ella trabajaba. Pero lamentablemente hace casi 2 años ella fue despedida con una indemnización totalmente insignificante. Pero ella, como tiene un corazón puro, digo yo, ella dijo, no hay problema que me hayan despedido, yo voy a buscar trabajo. Pero han pasado 2 años buscando y metiendo carpeta y hablando con todo el mundo, pero no ha podido conseguir trabajo. De tal manera que ya ahora ya no hay posibilidad, ella siente que ya no hay posibilidades. Cuando yo empecé a escribir la novela, no tenía un sentido comercial. O sea, yo nunca pensé escribir la novela para ganar un poco de dinero. Yo tuve la idea de escribir la novela y luego lo consulté con mi esposa, de que este libro era una especie para mantener la memoria viva de ese Ecuador que sufrió este terremoto. Y al mismo tiempo yo pensé escribir este libro, ponerle un valor insignificante, de tal forma que todas las personas puedan comprarlo. El valor de este libro es $5. Con eso yo pretendo cubrir costos de elaboración del libro y la diferencia entregarle a Ligia Magdalena. En este momento, ¿qué estoy haciendo? Yo le he pedido a Ligia Magdalena y a sus hijos que vendan el libro. Y la venta que ellos hacen, y le está yendo muy bien, la venta que ellos hacen, ella se queda con el 100% de esa venta. Yo estoy haciendo la comercialización a través de mis redes sociales y a veces hay gente de Puerto Viejo que quiere el libro. Y yo estoy en Quito o en otra ciudad y le pido a Ligia Magdalena que entregue ese libro. Y el valor total que ella recibe es para ella. Excelente. Lo que yo vendo, eso sí, para cubrir el costo y para entregarle a Ligia Magdalena. Qué bien. Y también estás preparándote para el lanzamiento en Quito. ¿Cuándo es? ¿Qué es lo que has pensado para ese día? Mi intención es que el Ecuador entero conozca sobre este libro. Y es por eso que en Quito estoy haciendo mi promoción en Quito, visitando lugares, visitando amigos, visitando intelectuales, escritores, de tal forma, y periodistas, por supuesto, gracias a ti, a periodistas, conversando con ellos que me ayuden a promocionar el libro. Y en este camino se abrió la posibilidad de presentar mi libro el próximo 23 de junio en el Centro Cultural Benjamín Carrión, que queda entre la Jorge Washington y Páez. Ahí será la presentación de mi libro, a la cual quiero aprovechar para invitar a la ciudadanía que ve este video y que vaya a este evento. ¿A qué horas es? Este evento está preparado para el día miércoles 23 de julio a las 5:30 de la tarde. Finalmente, Félix, quisiera que me hicieras una especie de reflexión de cómo le ves a Manabí, a la provincia, 9 años después de ese terrible terremoto, porque en estos días ha habido también un poco, se ha llegado a establecer que hubo desvíos de dineros de las obras que hubieran sido prioritarias, las más importantes, se contrataron otras cosas. Y tú me dices que Magdalena no ha conseguido trabajo y yo me pregunto, entonces, ¿cómo lo vive la gente de a pie, de ahí, de Manabí, de Puerto Viejo, 9 años después del terremoto? Yo creo que este libro fue pensado con 2 objetivos, que no lo decimos en el libro por no desvirtuar la idea central. Pero mi intención es que de aquí las autoridades, estoy pidiéndole a las autoridades que hagan un levantamiento estadístico
para determinar cuántas personas fueron rescatadas con vida y cuál es la situación en este momento de ellos, y que estas autoridades, llámese alcalde o prefectura de Manabí, hagan un evento en donde se le haga un reconocimiento público a esta gente por la valentía, por el amor, por su coraje, por su fe y por su resiliencia. Queremos esto y al mismo tiempo buscar la posibilidad de que se le pueda dar una indemnización a estas personas que han quedado en situaciones muy vulnerables. Lo otro es que la ciudadanía manabita y el Ecuador no dejemos que lo que pasó después del terremoto con los recursos que llegaron para reconstruir a Manabí y Esmeraldas no se queden bajo los escombros. Es decir, que la ciudadanía manabita empiece a reclamar por sus derechos para que esos 3.600 millones de dólares que llegaron para reconstruir a Manabí y que no fueron destinados para ese fin, sino que se hicieron algunas obras que no tenían nada que ver con el terremoto y que aparte de eso hay mucho dinero que no se invirtió y con seguridad se lo llevaron. De tal forma que Manabí reclame sus derechos y esos recursos regresen. ¿Por qué no esos recursos que regresen a Manabí y que puedan destinarse una parte de ellos para estas personas que quedaron en situaciones devastadoras? 1,5 millones de personas a nivel del país fueron afectadas por el terremoto. Hay muchas personas todavía en Manabí que viven en carpa, personas que lo perdieron todo y que se le ofreció ayudarle y nunca se le ayudó. A unos que otros se le ayudó, pero la mayoría todavía en este momento, 9 años después, todavía vive en carpa esperando la ayuda gubernamental. Y ojalá que estos procesos legales que están teniendo lugar, la gente está haciendo opinión sobre este caso a partir de la novela. Eso, por supuesto, creemos nosotros que de alguna manera hemos aportado para que lo que se hizo con Manabí, el dinero que se llevaron, no sea en vano, sino que sea utilizado para lo que vino el dinero. Bueno, muchísimas gracias por haber atendido este espacio. Quería felicitarte porque has construido, has hecho. Y a veces uno se queda un poco en la palabra, pero no hace. Y tú hiciste en el momento en que hablaste con los rescatistas, hiciste en el momento en que has escrito un libro y que estás tratando de ayudar a Ligia Magdalena. Muchas gracias por todo eso y por estar en este espacio. Muchas gracias. Alguien me dijo, pero a usted no les corresponde hacer eso, porque decían que mi libro era demasiado barato. Yo les dije, si nadie lo hace, alguien tiene que hacerlo. Gracias, Pati.